Disfruta de Juntas en la Verdad, el programa que busca acercar el corazón de las mujeres a Jesús. Bienvenidas a Mamá Teóloga, una serie especial de su programa Juntas en la Verdad. Aquí exploramos la sabiduría bíblica y cómo aplicarla en nuestra vida diaria como madres cristianas. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante: ¿cómo entender la voluntad de Dios para nuestras vidas? Un buen punto de partida es recordar lo que dice Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este versículo nos enseña que hay una diferencia entre la voluntad escondida de Dios y su voluntad revelada. Las cosas secretas o la voluntad escondida de Dios pertenecen solo a Él. No podemos conocer todos sus planes ni sus pensamientos. Sin embargo, Dios nos ha revelado mucho de lo que necesitamos saber para vivir una vida que le agrada. Esto se conoce como la voluntad revelada de Dios y la encontramos en su palabra, la Biblia. Aquí es donde debemos enfocar nuestra atención. Los reformadores como Martín Lutero hablaban del Deus absconditus, el Dios escondido, y el Deus revelatus, el Dios revelado. Aunque no podemos conocer todo sobre Dios, Él nos ha revelado lo suficiente para guiarnos en nuestro caminar diario. R.C. Sproul afirma en su libro Todos somos teólogos que un aspecto de la voluntad de Dios es la voluntad decretada, que se refiere al hecho de que Dios hace suceder todo lo que desea en su soberanía. A veces se la llama la voluntad absoluta de Dios, la voluntad soberana de Dios o la voluntad eficaz de Dios. Cuando Dios decreta soberanamente que algo suceda, ciertamente va a suceder. Otra forma de referirse a esto es el predeterminado consejo de Dios. Lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 23. Un ejemplo de esto es la crucifixión. Cuando Dios decretó que Cristo habría de morir en la cruz en Jerusalén en un momento particular de la historia, tenía que pasar en ese momento y en ese lugar. Sucedió por el determinado consejo o la voluntad de Dios. Fue algo irresistible. Tenía que suceder. Del mismo modo, cuando Dios llamó al mundo a la existencia, el mundo llegó a existir. Muchas veces, como madres, nos preocupamos por las decisiones importantes que afectan a nuestra familia, como elegir un nuevo trabajo, mudarnos a otra ciudad o la educación de nuestros hijos. Pero es crucial recordar que no podemos conocer la voluntad escondida de Dios. Solo podemos confiar en Él y seguir sus preceptos. Por eso es tan importante estudiar la Biblia y aplicar sus principios a nuestras decisiones diarias. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3 leemos: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Esto significa que debemos esforzarnos por vivir una vida santa y obedecer sus mandamientos. Cuando enfrentamos decisiones importantes, debemos evaluar nuestras opciones a la luz de la Biblia. Por ejemplo, si estamos considerando un cambio de trabajo, debemos pensar en cómo cada opción se alinea con nuestros dones y cómo puede impactar nuestra familia. Y cuando se trata del matrimonio o las relaciones, la Biblia nos da directrices claras. Nos llama a elegir una pareja
que compartan nuestra fe y valores. Dentro de esos parámetros tenemos la libertad de elegir con quién queremos pasar nuestra vida. Recordemos siempre que nunca estamos fuera de la voluntad de Dios, porque todo lo que sucede está bajo su control soberano, pero nuestro esfuerzo diario debe centrarse en vivir conforme a su voluntad perceptiva, la cual es clara y accesible en la Biblia. Así es, mientras las cosas secretas pertenecen a Dios y no debemos obsesionarnos con conocer el futuro, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotras y a nuestros hijos. Nuestra tarea es aprender y obedecer la voluntad revelada de Dios en la Biblia. Ahora, reflexionemos sobre cómo esta verdad impacta nuestras vidas. Al confiar en la voluntad revelada de Dios, podemos dejar de preocuparnos por lo que no conocemos y enfocarnos en vivir de acuerdo a sus mandamientos. Esto nos da dirección y seguridad, sabiendo que estamos en el camino que Dios ha trazado para nosotras. Además, al enseñar esta verdad a nuestros hijos, les estamos dando una base sólida de fe, les mostramos que aunque no sepamos lo que el futuro nos depara, podemos confiar en que Dios tiene el control y que su palabra es una guía segura para nuestras vidas. La voluntad de Dios revelada en la Biblia es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Gracias por acompañarnos hoy en Mamá Teóloga. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Juntas en la Verdad. Que Dios las bendiga y las guíe siempre en su camino. Hasta la próxima.